Este vídeo se va a hacer un poquito más largo de lo habitual, pero espero que lo veas hasta el final porque gracias a la información que te voy a dar en él, pocos vídeos van a conseguir que tus dibujos mejoren tanto. Hola, soy Ricardo Arganza y en este vídeo te voy a contar algunos de los secretos que utilizo para que mis dibujos tengan ese toque especial. Son materiales que incluso la mayoría de los profesionales no llegan a conocer, pero realmente dan muy buen resultado. Como veis, aquí tengo ya hecho un encaje del dibujo que voy a hacer, que es un ojo, no es muy original, ya lo sé, pero nos va a servir perfectamente para explicaros lo que tenéis que ver. Esto lo puedes hacer con un lápiz, lo normal es utilizar un lápiz normal de dibujo. Yo utilizo la marca Faber-Castell, para mí es una marca estupenda que siempre se consiguen muy buenos resultados, y lo he hecho con una dureza HB. Puedes utilizar un HB, un 2B, depende de lo que quieras hacer. Como veis, para dibujar lo que se suele hacer es utilizar una punta afilada con cuchilla. Esto os permite dar el acabado que queráis a esa punta, podéis hacerlo más biselado, más redondo, como queráis, y os permite dibujar con más libertad. Yo particularmente no lo utilizo, porque aparte de que soy un inútil absoluto a la hora de sacar punta con cuchilla, pues me parece que se desperdicia demasiado lápiz y además no me resulta muy cómodo hacerlo, se pierde mucho tiempo, etc. Otra cosa que os quiero decir es que podéis utilizar un extensor de lápices. Cuando el lápiz se va quedando pequeño, os permite tener el largo adecuado para trabajar, y que cuanto más largo sea el lápiz, más control tenemos sobre la presión que podemos hacer con el lápiz. Entonces, es muy conveniente dibujar con un extensor siempre que podáis. Como os decía, yo no utilizo lápiz, lo que utilizo es, y ahora lo vais a ver, un portaminas. Esto me permite tener una mina muy larga, muy fina, y me permite controlar la presión de forma perfecta. Se utiliza con él un pequeño sacapuntas para portaminas, nada, es igual que un sacapuntas de lápiz normal. Son muy baratos, los hay en cualquier tienda, y podéis utilizar minas de diferente dureza. En este caso, este portaminas es un 2B, y utilizo otro portaminas parecido con una mina de dureza 2H. Tenéis todas las durezas que tenéis en lapicero, lo tenéis también en minas, y para mí es muy cómodo utilizarlo así. Vais a ver cómo ahora lo utilizo para dibujar, porque es una de las herramientas que más utilizo. Otra herramienta que utilizo a veces, que no voy a utilizar en este dibujo, es esto, que es un portaminas de mina gruesa. Las hay de distintos grosores. Esta particularmente no lo utilizo para la mayoría de los dibujos, lo utilizo mucho para bocetar, porque me permite, con el grosor de la mina, hacer, bueno, pues como veis, sombreados de una forma muy rápida. Es muy agradable de usar. El problema es que es muy difícil encontrar minas de diferentes durezas. Esta mina concretamente creo que es un 2B, pero normalmente vienen con una mina HB y es bastante difícil de encontrar durezas diferentes graduadas. Yo particularmente no las encuentro, tampoco las utilizo habitualmente, como os decía, es un portaminas que utilizo muy poco, pero otra cosa que quizá no utilice en el dibujo, porque no suelo utilizar mucho la goma, es esto, que es una goma moldeable. Como veis, es muy blanda, es como plastilina, y se le puede dar la forma que queramos, borra muy bien, y sobre todo es muy importante porque no deja huella en el papel. Cuando borramos con una goma escolar normal, una goma que no sea especial para dibujo, lo más probable es que deje unas marcas que en principio no se ven, pero que cuando vamos haciendo difuminados con el lápiz sí acaba convirtiéndose en pequeñas manchas. Esto también ocurre con la grasa que tenemos en las manos, de forma natural. A veces quedan las huellas dactilares, igual que veis en las películas de detectives o de policía, las huellas dactilares quedan en el papel, y a veces, si las manos no están muy limpias, salen cuando empezamos a difuminar, cuando pasamos el grafito. Para eso es muy recomendable que tengáis siempre las manos muy limpias y sobre todo que no difuminéis con los dedos. Sobre todo que evitéis el contacto con la palma de la mano. El dorso de la mano
se puede arrastrar con el papel y no da tanto problema. Normalmente a mí no me deja huellas, salvo que te vas llevando el pigmento de un lado a otro, que es fácilmente evitable, pero no mancha tanto como la palma de la mano o las gomas que no son gomas moldeables como esta. Como veis, lo guardo en una lata de caramelos de la marca Smith, que vienen perfectas. Os lo enseño antes de empezar el dibujo porque probablemente a lo largo del dibujo no vuelva a usarlo, pero como veis, pues es una goma que borra perfectamente y además se puede dar forma y borrar pequeñas zonas del dibujo. Probablemente no la use porque yo no suelo usar la goma. Normalmente lo que hago es esto, que es papel higiénico normal. El papel higiénico es tu mejor amigo en muchas situaciones, que no os voy a explicar, pero en el dibujo es una de ellas. Difumina muy bien, es muy suave, tiene la suavidad exacta para mí y es perfecto para difuminar. Llevar siempre algún tipo de pañuelo de papel o de papel higiénico con vosotros para difuminar en los dibujos. Y otra cosa que no voy a usar probablemente en el dibujo es esto, es un difumino. Yo no utilizo los difuminos para difuminar, que es para lo que deberían servir, sino que lo utilizo para dibujar. A veces cuando tengo que hacer un área gruesa, como por ejemplo esta ceja, pues puedo usar un difumino que previamente he manchado de grafito, que tengo en otra parte del dibujo o en otro papel, y lo utilizo un poco para hacer líneas gruesas suaves en el dibujo. Probablemente no lo utilice en el resto del dibujo, por eso os lo enseño ahora. Y bueno, es una herramienta que de vez en cuando utilizo. Quizá me habéis visto en alguno de los otros tutoriales usarlo, pero lo utilizo muy escasamente. Como os digo, nunca para difuminar, siempre para dibujar, para manchar grandes zonas. Así que, bueno, tengo que deciros que sí, hay veces que cuando tengo una zona muy oscura y tengo que hacerlo de un color plano, por ejemplo un fondo negro, sí puedo utilizar el difumino para ir fijando el grafito o lo que estoy usando al papel. Pero, como os decía, es una herramienta que utilizo muy poco. Y os voy a explicar qué es eso de que no suelo corregir los errores con goma. Es que la goma siempre va dejando, aunque sean las gomas moldeables o gomas especiales de dibujo, siempre van dejando un rastro en el papel. Y no me gusta. Aparte creo que cuando cometes un error es mejor dejarlo en el papel e ir corrigiendo encima que borrarlo y empezar otra vez de cero porque puedes cometer el mismo error. Es decir, si quitas el error de debajo pierdes la referencia de lo que estabas haciendo mal. Así que normalmente lo que hago es ir difuminando el dibujo, perder un poco el dibujo y quedarme con las líneas que más me interesan. Para esto lo que tenéis que aseguraros siempre es de dibujar de la manera más suave posible, y esto se consigue, como me vais a ver hacer en el dibujo, dejando una mina muy larga, con la que controláis mucho mejor la presión. De forma instintiva, para no romper la mina, vais a empezar a controlar la presión del lápiz de una forma mucho más suave y mucho más gradual, que va a hacer que el dibujo quede mucho mejor, que vayáis con mucho más cuidado, que no os paséis de valor nunca. Recordad la diferencia entre tono-valor. Tono es cuando nos referimos a un color y valor es cuando nos referimos a la intensidad o lo cerca que esté ese color del negro o del blanco. Un valor más alto es más negro y un valor más bajo pues más cercano al blanco. Entonces cuando hablamos de lápiz tiene un tono, pero solamente un tono, no hay diferentes tonos, pero sí tiene diferentes valores. Para no pasaros, como os decía, de valor, lo recomendable es tener la mina muy larga. Con un lapicero hay que sacarla así, hay gente que es auténticos maestros, que son auténticos maestros de sacar la mina de los lápices y dejarla muy larga, pero como os decía, para mí es demasiada pérdida de tiempo, se desperdicia mucho material, los lápices se acaban mucho antes, y aparte que, bueno, pues hay que tener mucho cuidado y yo para eso pues soy bastante torpe. Entonces me apaño con un portaminas. Así que vamos a ver el proceso del dibujo y durante este proceso os voy a enseñar el resto de materiales que suelo utilizar. No son muchos más, lo que habéis visto son materiales que utilizo a veces y que quería explicaros antes de empezar el dibujo para que, bueno, para que vierais que quizá en el proceso no me sean necesarios, pero que en algunas ocasiones sí los llego a usar.
Bueno, y esto que veis aquí son los lápices que más utilizo después del 2B. Son unos lápices de la línea Pitt de Faber-Castell. No sé si en cámara lo veréis, si no pondré una foto ampliada. Hay 3 durezas, yo tengo las 3, probé las 3, pero en realidad son tan parecidas en cuanto al tono que dan, que realmente no merece mucho la pena tener las 3. Yo utilizo esta, que es la más blanda, Extra Soft, y bueno, los otros los voy utilizando porque los compré para probarlos, pero con este creo que tenéis más que suficiente para trabajar. Es un lápiz que tiene un valor muy oscuro, da un valor muy oscuro, vais a ver aquí, por ejemplo, que es mucho más negro que un lápiz normal, y no tiene el brillo que tiene el grafito. El grafito siempre deja una capa brillante porque los lápices de grafito normales, aunque estos son también de grafito, los lápices normales de dibujo están hechos con un grafito mezclado con siliconas. El grafito es un polvo, es un mineral que se produce en polvo, y está mezclado con siliconas y con ceras. Entonces el acabado que deja es muy brillante, lo que hace que el negro sea mucho menos profundo. Estos lápices, sin embargo, están mezclados tienen una base de aceite, con lo cual el negro es muy profundo y además es mate. Entonces es una gran ventaja a la hora de dibujar porque podemos alcanzar el valor que queremos, por muy oscuro que sea, y es una de las grandes diferencias entre los lápices de dibujo corrientes, más comunes, y bueno, como os decía, los que dan un acabado más profesional a los dibujos. Pitt de Faber-Castell, no he probado otras marcas, no sé si otras marcas tienen lápices con base de aceite, pero realmente si probáis estos son espectaculares, no son mucho más caros que un lápiz normal, más o menos tienen el mismo precio y funcionan muy bien, ahora mismo lo vais a ver. Y como os decía, hay 3 durezas, medium, soft y extra soft. Este es el extra soft, que es el más blando, y es el que utilizo yo habitualmente. Una cosa tenéis que tener en cuenta, se borran un poco peor que los lápices de grafito, con lo cual tenéis que tener mucho cuidado de que este lápiz, cuando le dais el valor máximo que puede dar, es muy difícil de borrar. Entonces, si tenéis que dar algún toque de blanco con la goma, algún brillo o algo así, intentar no apretar demasiado con estos lápices porque se borran peor y también se difuminan un poquito peor. Bueno, pues esto que estáis viendo es un lápiz carbón. Es un lápiz de la marca Conté. Es de carbón prensado. No lleva ninguna sustancia para darle forma, para formar la mina. Al igual que los PIT tienen una base de aceite y los lápices de grafito normal pues están hechos con siliconas o ceras, este simplemente es carbón prensado. Y eso crea una pequeña diferencia en su comportamiento. Y es que da un color muy oscuro, muy mate, muy agradable, pero que realmente no se queda, por decirlo así, pegado al papel porque lleve alguna sustancia que lo adhiera al papel, sino que entra en el poro del papel. En el pequeño poro que tiene el papel, en el grano del papel, se queda metido ese polvo, y esto hace que se comporte de una manera diferente. Por un lado, es muy oscuro, no difumina igual de bien, se nota al trabajarlo que es más suave, pero difumina y deja unos pequeños cortes. Pero a diferencia de otros lápices, sí borra muy bien. Es decir, a pesar de que no se difumina muy bien, al no estar pegado por ninguna sustancia al papel, se borra con mucha facilidad. Entonces incluso te lo puedes llevar, como veis, con el dedo, porque ya, como digo, no lleva ninguna sustancia que lo adhiera al papel. Y esto tiene un comportamiento diferente. Ya digo que es muy fácil de borrar, por ejemplo, para hacer zonas muy oscuras es muy útil, y
Y bueno, merece la pena usarlo por eso, cuando tenemos que dar un pequeño toque, por ejemplo, en esta zona del ojo seguramente hay que sacar algún brillo, pues este lápiz sería ideal porque nos dejaría borrar a pesar de que haya un tono muy oscuro, un valor muy oscuro. Este es un 2B, es de la numeración 2B, entonces, y aún así da un color muy muy intenso. Los lápices Speed, el más blando de los lápices, que da este negro tan oscuro, es el equivalente a un 9B en grafito. Un 9B en grafito da un color muy muy tenue, mucho más tenue que el resto de estos lápices. Sin embargo, este con un 2B ya da un color muy negro. Yo realmente no he probado colores con una graduación más blanda, probablemente lo haga algún día, pero en realidad los negros que me da este lápiz son muy intensos y no necesitaría mucho más. Como curiosidad de este lápiz, probablemente en pantalla no lo apreciéis mucho, pero es un poquito más grueso que los lápices normales, lo que quiere decir que no entra en los sacapuntas para un lápiz estándar. Entonces no se le puede sacar punta, porque los sacapuntas que hay, que tienen una hendidura, como esta especial, como veis, para lápices más gruesos, o un lápiz normal, la que es más gruesa es mucho más gruesa, es decir, no saca bien, y la punta, al ser muy blanda, porque al ser de carbón prensado y no llevar ninguna sustancia para aglutinar, es bastante más blanda, no se puede sacar en un sacapuntas normal de los que hay estándar, entonces tenéis que sacarlo con cuchilla. La mina es muy blanda, entonces no podéis intentar afilarlo con la misma cuchilla y tenéis que probar con esto, una pequeña lija. Bueno, no lo voy a hacer, pero quitáis la madera con el cúter, con la cuchilla, y sacáis la punta con la lija. Es la única peculiaridad que tenéis que tener en cuenta de este lápiz. Este lápiz, al no llevar ningún aglutinante, al no llevar ninguna sustancia que provoque que se pegue al papel, cuando lo difuminamos, si lo hacemos de forma suave nos llevamos más pigmento que si apretamos mucho, al contrario que los otros lápices. Cuando tú aprietas consigues que el pigmento entre en el poro del papel, dentro del grano del papel, y entonces se queda más fijado que si lo haces de forma suave. Esto tenéis que tenerlo en cuenta porque con los otros lápices no sucede de la misma manera. Bueno, pues como os decía, este no va a ser un dibujo maravilloso porque en 20 minutos tampoco puedo hacer mucho más, pero os voy a enseñar lo último, mi parte favorita, que es los últimos detalles, cómo los doy. Las gomas, como os decía, no las uso para borrar, las uso simplemente para hacer detalles, para dibujar en negativo, digamos. Y bueno, ya habéis visto la goma maleable, que es, como os decía, una especie de plastilina, que bueno, utilizaría, no es muy precisa, la verdad, por la forma que tiene, en fin, pero bueno, para borrar, por ejemplo, las partes manchadas del dibujo, algunas zonas sí es muy útil, es una goma fantástica. Podríamos sacar detalle haciendo pequeños, no sé, pues pequeñas puntas, veis que poco a poco va saliendo, pero bueno, no es lo más preciso del mundo. Y lo que yo utilizo son estas tres gomas. Esta es una goma de borrar, es un lápiz goma de Faber-Castell, como no, y bueno, como veis es un lápiz que tiene pues una punta de goma. No es exactamente una goma de borrar, sino que es un lápiz, quiero decir, es un aglomerado de algún tipo de caucho que tiene unas pequeñas partículas que lo que hace en realidad es no llevarse el grafito o el pigmento que tenemos en el papel porque sea pegajoso, sino porque lija. Es decir, lo que hace es levantar el grafito porque se va llevando una pequeña capa del papel. Es como una lija. Entonces, esto para algunas cosas es muy útil porque, al no ser pegajoso, puedes hacer, como estoy viendo, puedes pasar la punta por el papel sin que se esté llevando mucho. Esto es como si fuera exactamente un lápiz, pero a la inversa, que se va llevando lo que tienes debajo. Lo puedes hacer con mucha suavidad, como decía, es casi como dibujar con el lápiz, pero en negativo. Si tienes mucho cuidado y lo haces suavemente, no te llevas
nada absolutamente del pigmento, lo que quiere decir que puedes borrar de forma muy gradual. Esto es tremendamente útil, yo la uso muchísimo para dibujar, como decía, en negativo. Por ejemplo, pues vamos a hacer alguna zona de por aquí, si quiero aclarar esto un poco. Como veis, es muy precisa y muy suave. Las zonas donde he trabajado con el lápiz carbón, lógicamente al ser un polvo que no está adherido al papel, pues se lleva un poquito más, pero como veis es muy progresivo. Por ejemplo, si quisiera, vamos a suponer que quiero rebajar un poco esto para hacerlo con un difuminado suave, puedo perfectamente. Veis que se va llevando el pigmento con una suavidad increíble. A pesar de que elija el papel, no estropea el papel. O sea, en cuanto el papel es un poco especial, prácticamente ni se nota, y en papeles muy baratos tampoco es que estropee el papel, que lo levante con mucha agresividad. Es muy suave, como decía. Pero tenéis que tener en cuenta que es eso, que es una goma que dibuja en negativo perfectamente y que yo uso muchísimo, porque me permite, como ninguna otra goma, trabajar de forma muy gradual. Y luego, por último, tengo estas dos gomas. Son portagomas, como veis, una de 2 milímetros, es una de 2 milímetros, como veis tiene una mina con una guía, esta está prácticamente gastada, vienen con recambios, y es muy finita. Esta para hacer pequeños detalles es increíble. Y aquí tenemos una que es rectangular, que también es muy útil para ciertas cosas. Estas gomas podéis con el cúter, con la cuchilla, ir dándole forma y cortando los pequeños trozos que nos sirvan y darle una forma totalmente cuadrada para hacer detalles muy pequeñitos. Por ejemplo, aquí podéis hacer detalles mínimos que pues nos ayudan mucho a... Bueno, aquí veis, como decía, que es difícil llevarse, porque he trabajado mucho con los lápiz PIT y me cuesta un poquito llevarme y sacar brillos. Hay que tenerlo en cuenta, pero gracias a la precisión de estos portagomas se puede hacer con mucha facilidad. Utilizo muchísimo esta de 2 milímetros, que es muy fina, para hacer estos detalles tan pequeños. Y veis que estas no permiten ser, aunque hasta cierto punto sí, no permiten ser tan graduales como el lápiz goma, pero un poquito sí puedes trabajar con ellos. Lo que pasa que, por ejemplo, veis que van dejando rayitas, porque al ser un material que hace que el grafito se pegue, el grafito o el carbón, pues no permite ser tan graduales como el lápiz goma. Pero para sacar pequeños detalles, que es lo que voy a hacer ahora, viene perfecto. Como os decía, no es un dibujo maravilloso, no es un dibujo acabado, es un dibujo muy rápido para que vierais un poquito cómo funcionan los materiales con los que trabajo, pero esto es lo último que os tenía que enseñar. Voy a acabar a dar unos pequeños brillos y unos detalles y ya veis cómo queda el efecto de todos estos materiales en conjunto. Bueno, ya has visto los materiales que yo utilizo personalmente para mi trabajo profesional y has visto los buenísimos resultados que se pueden conseguir con ellos. Espero que te animes a usarlo y si es así, me gustaría que dejaras en los comentarios qué tal te ha ido, tus impresiones. Deja también todas las ideas que tengas, deja todas las sugerencias que tengas, porque así podré hacer los vídeos que más os interesen. Como siempre, no quiero olvidarme de daros las gracias por estar ahí, por haber visto este vídeo. Si os ha gustado, suscribíos y darle a la campanita y así no os perdéis ninguno. Y solo me queda desearos que tengáis una gran semana, que dibujéis mucho, que lo paséis muy bien y que nos veamos en el próximo vídeo. Chao. Y si no quieres perderte los próximos vídeos, no era así. A probar estas técnicas
y que